Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Este es el primer video de una serie de 4 que hace bastante que quería grabar desde fines del año pasado sobre diferentes libros, o sea, sobre 4 libros básicamente. ¿Cuáles fueron los 4 libros que más me hicieron pensar, que más me estimularon, que más me interpelaron, publicados en el año 2022? Es así que tomé 4 libros y cada uno de esos libros va a tener un video que va a ser como una suerte de reseña, ¿no? Como una suerte de reseña. Yo me dedico al periodismo cultural también hace ya 20 años casi, y estoy acostumbrado a hacer reseñas escritas, pero hace bastante que tengo ganas de comentar. Ya hicimos algunos videos hace unos cuantos años analizando algunos libros, ¿no? Así que voy a tomar los 4 libros que les voy a comentar ahora y este va a estar dedicado al primero de esa serie, donde voy a un poco hacer un análisis del libro y voy a dar mi punto de vista, obviamente. Voy a primero tratar de describir cuáles son los contenidos, cuál es el proyecto de ese libro y después, obviamente, analizar a mi juicio los puntos fuertes, los puntos débiles desde mi perspectiva. Los 4 libros son los 4 libros que yo subí o que yo comenté como los 4 mejores. A veces es un poco fuerte decir, ¿no? Porque mejor es una palabra tan valorativa. No sé si mejor, son los 4 libros que a mí más me hicieron pensar. Y eso no quiere decir que yo esté de acuerdo totalmente, obviamente, con lo que esos libros plantean, pero sí que me hicieron reposicionar, sí que me hicieron mirar las cosas de una óptica distinta. Y son 2 ensayos filosóficos y 2 novelas, ¿no? 2 novelas que también tienen bastante contenido filosófico, ¿no? Hoy voy a empezar con Dysphoria Mundi, con el último libro de Paul B. Preciado, que como ven es este libro enorme, ¿no? Un libro muy muy gordo, publicado en castellano por Anagrama. Este es el primero que vamos a analizar en esta reseña, en esta serie que voy a llamar 4 libros de 2022, ¿no? Los otros 3 libros, ya se los comento, van a ser Anéantir de Miguel Houellebecq, Aniquilación, así está traducida en castellano. Yo la voy a comentar en la edición francesa porque es la que leí. El sexo de los modernos de Eric Martí, un libro que está editado por Manantial, que me pareció muy interesante, que me hizo pensar muchísimo. Y por último, la última novela de Virginie Despentes, Jacques Connard, que también la leí en francés, que creo que no está traducida todavía en castellano, pero seguramente lo estará este año. Supongo que por Mondadori, porque está editando todo Despentes, ¿no? Así que esos van a ser los 2 libros de ensayo. El de ensayo va a ser este de Preciado y el de Martí, y luego las novelas de Houellebecq y de Despentes, ¿no? Bueno, a ver, empiezo por este libro. Este libro es un libro difícil de abordar ya por la cantidad de páginas, y también es difícil de abordar por la variedad estilística, escrituraria, digamos, ¿no? Tengo acá algunos apuntes de los que me voy a valer un poco para ordenar mi reseña, ¿no? Pero de ninguna manera lo que pretendo es que esto sea una clase. O sea, si les interesa, obviamente, después les voy a comentar que haremos en el futuro un seminario, un curso virtual de Paul B. Preciado este año, donde va a estar incluido este libro. Vamos a analizarlo en mucho detalle, vamos a dedicar unas cuantas clases a este libro. Pero a mí me interesa primero a quienes no conocen a Paul B. Preciado. Bueno, es un filósofo nacido en Burgos, España, nacido en 1970, es muy joven. Este es su 7º libro. Sus libros son ensayos filosóficos peculiares, ¿no? A ver, son ensayos filosóficos que son híbridos en el sentido de que mixturan géneros, ¿no? Hay mucho de autoficción, hay como ciertos pasajes poéticos también, a veces hay diarios. O sea, lo que tiene Preciado es, y ese es un punto fuerte para mí, es es su capacidad inventiva. Es un filósofo creador, ¿no? Como lo decía Gilles Deleuze, creador de conceptos, creador de términos, creador de nociones, creador de lenguajes, con muchas como características interesantes. Por ejemplo, escribe en varias lenguas, si bien es español. Escribe en francés. Muchos de sus libros originariamente están escritos en francés. Él mismo los traduce en castellano o los supervisa.
también escribe en inglés. Entonces hay tres lenguas que se van mixturando, ¿no? El castellano, lengua materna, el francés, porque estudió en Francia, y el inglés porque también estudió en Estados Unidos. Entonces eso es muy marcado, y este libro particularmente, Dysphoria Mundi, tiene ese elemento, como de mixtura. También de mixtura en cuanto a los géneros, ¿no? Y está bueno hablar de géneros porque el libro tiene como eje central la categoría de género, ¿no? Eh, entonces yo creo que Preciado es un filósofo en el sentido eh, clásico, casi digo, pero sí, ¿por qué no? Es un filósofo en el sentido de que es creador. Es un tipo de filósofo que a mí, a priori, a mí me gusta. A mí me gustan los filósofos creadores, digamos, los filósofos que crean conceptos, que crean lenguaje, que no se ciñen a un aparato estructurado, por así decirlo, digamos, como de cierta normativa. No es un filósofo de paper, Preciado, es un filósofo que me hace acordar mucho, y de hecho es un linaje que él reivindica, digamos, ¿no? A los filósofos franceses de la década del 60, 70, por supuesto a Foucault, a Deleuze, a Guattari, a Derrida, que fue su maestro. Preciado estudió con Derrida, y eso se nota mucho, digamos, en su operación escrituraria. Entonces, a priori a mí es un tipo de filósofo que trabaja el lenguaje desde un punto de vista conceptual y poético que me atrae mucho, mucho, digamos, ¿no? Este libro es el séptimo libro y obviamente tiene como categoría o como eje la cuestión de la disforia. Ustedes saben, el concepto de disforia es un concepto psiquiátrico, es un concepto que tiene que ver con, bueno, con lo que se categorizaba como enfermedad mental, como una patología. Ahí lo que hace Preciado, digamos, al principio es analizar desde el punto de vista terminológico qué es disforia, ¿no? Y dice, en griego, dys es negación, dificultad. Y foros, como adjetivo, es ferein, llevar, acarrear, digamos, ¿no? Por tanto, un difórico es alguien que tiene un problema de carga, ¿no? Una dificultad para transportar o para llevar algo, es decir, hay un problema, ¿no? Este concepto, dice obviamente, después se aplicó a la cuestión de la sexualidad, ¿no? Preciado hace todo un análisis genealógico muy interesante. Esta palabra es, dice, en 1973 es introducida por Norman Fiske, y transformada en práctica clínica por el doctor Harry Benjamin, y ahí se empieza a aplicar la noción de disforia de género, para aquellas personas que se identifican con géneros distintos al cual fueron asignados. Si uno nació hombre, se identifica como mujer o viceversa, digamos, ¿no? Pero acá lo que tiene como de particularidad es que Preciado trata de aplicar este concepto, que uno podría llamar psiquiátrico, a la cuestión política, ¿no? O sea, hacer de este concepto, que es un concepto psiquiátrico, normalizador, disciplinario, clínico, a una cuestión política o sociopolítica, digamos, ¿no? Eh, Preciado dice, el concepto de disforia mundi se refiere entonces a una condición somatopolítica, ¿no? Al dolor producido por la gestión necropolítica de la subjetividad, que marca la potencia de los cuerpos vivos del planeta para extraerse de la genealogía capitalista, patriarcal, colonial. Es decir, la idea es que ser disfórico, más que ser pensado como algo negativo, sí, es un dolor, pero es un dolor que marca una inadecuación que es sana, es como una suerte de rebelión, digamos, frente a un estado de cosas que Preciado denuncia, digamos, ¿no? Eh, entonces es ahí, digamos, que va siendo una sucesión, digamos, es un libro, ¿cómo decirlo? Como, es un borbotón, digamos, ¿no? Donde efectivamente oscila entre la teoría y la práctica, la filosofía, la literatura, la ciencia y la poesía, la política y el arte. Hay un autor que es muy importante, del cual parte Preciado y que cita bastante, que se llama Günther Anders, que fue, bueno, un filósofo alemán, pareja de Hannah Arendt, que trabaja sobre todo la cuestión de la responsabilidad. Por ejemplo, habla mucho el tema del holocausto, ¿no? Sus textos trabajan la cuestión del holocausto y sobre todo de una serie de correspondencias o de cartas con Claude Etherly, que fue el piloto que tiró las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, va a analizar muy bien hasta qué punto él era consciente de esas consecuencias. Este personaje, este piloto, después hace una suerte de mea culpa, ¿no? Refuta o trata de negar, o niega de hecho, ser tratado como un héroe de guerra, ¿no? Y es considerado difórico por el gobierno estadounidense, ¿no? Entonces es una figura que le interesa.
A partir de allí, Preciado va a ser una suerte de... A ver, arranca el texto incluso con una nota autobiográfica. Esto es muy propio de la filosofía de Preciado, que él mismo es declarado difórico. Para aquellos que no saben, bueno, Preciado es transgénero, digamos, no binario, nacido como Beatriz, digamos, tanto sus primeros textos son publicados con el nombre de Beatriz Preciado. A partir de unos años atrás, hace la transición, digamos, todo ese proceso lo cuenta en un libro muy interesante que se llama Texto Yonki, que para mí tiene mucho que ver con este libro de Euphoria Mundi, lo noto, está muy relacionado conceptualmente, estilísticamente, ¿no? Y a partir de ahí hace todo ese proceso de transición, que es narrado en Texto Yonki, y bueno, hoy es Polve Preciado, digamos, ¿no? Y todo eso es narrado, ¿no? Como es muy interesante toda esa paradoja, ¿no? Que el reconocimiento, ¿no? Como un hombre trans, digamos, eh, implica pasar por un proceso de patologización, es medio paradójico, ¿no? Para ser reconocido tiene que ser patologizado, ¿no? Es raro eso. Eso está obviamente, y por supuesto es un libro que está escrito al calor de la pandemia. O sea, es un libro que nace al calor de la pandemia, de los 2 años de pandemia. Preciado lo pasó en París, él vive en París, además tuvo COVID. Por tanto, hay una primera persona importante con respecto a la pandemia, o sea, cómo la pandemia, cómo el COVID fue la condición de posibilidad para el despliegue de una cantidad de técnicas y de gobiernos o de una gestión autoritaria, disciplinaria, digamos, ¿no? Sobre los cuerpos. Entonces, ese es un tema fundamental. Yo diría que el tema de la pandemia es un tema central, o lo que sobrevino después de la pandemia, y ahí aparecen a desarrollarse una serie de conceptos que son interesantes o que a mí me estimulan. Por ejemplo, lo que Preciado llama estética petrosexo-racial, ¿no? Es una categoría que inventa. Estética que no tiene que ver estética en el sentido de teoría del arte, ¿no? No es que se refiera simplemente que hay una estética desde el punto de vista de la percepción, ¿no? No, sino que estética, y les leo, dice, no tiene que ver con una concepción restringida del campo del arte, sino implica la articulación entre la organización social de la vida, la estructura de la percepción y la configuración de una experiencia sensible. Es un modo de habitar el mundo. Y es un modo de habitar el mundo que es propio de la modernidad, o sea que comienza en el siglo XV, XVI, pero que se acentúa por supuesto en el siglo XIX y XX. Esta estética, él da un ejemplo que es muy interesante, de una frase de Ballard, del escritor de ciencia ficción estadounidense, que dice, una gasolinera abandonada es más bella que el Taj Mahal, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? O sea que la estética petrosexo-racial tiene que ver con el capitalismo colonial, ¿no? Con las epistemologías raciales, sexuales que se exportan y se imponen, digamos, de Europa al resto del mundo. Eh, bueno, a partir de ahí aparecen otros conceptos, por ejemplo el concepto de simbionte político, ¿no? Preciado dice, más que pensar con sujeto político, pensemos con la noción de simbionte político. Un simbionte político es un mutante relacional, digamos, ¿no? Aquel que se asocia con otros organismos para poder sobrevivir y que va a ser el sujeto político, este simbionte político, que se va a enfrentar a este capitalismo petrosexo racial, que sería el capitalismo que según Preciado es el que estamos habitando y el que se potenció además los últimos años producto de una reacción que ahora voy a explicar. Otro concepto muy interesante del libro es el de heroína electrónica, que lo va a tomar de William Burroughs, el escritor beatnik estadounidense, el autor de Naked Lunch y demás, que es un autor citado, por ejemplo, por Deleuze cuando habla de sociedad de control. Acá lo que va a decir es lo siguiente, va a retomar esta frase de Burroughs, del lenguaje es un virus, ¿no? El lenguaje es un virus, el lenguaje circula todo el tiempo, es un circulante, nos atraviesa, pero lejos de ser algo positivo, es como un contagio, como si uno estuviera atravesado, como si uno tuviese un virus y lo contagiara todo el tiempo, ¿no? Es muy interesante esta noción, ¿no? Del lenguaje como un virus. Escribir o hablar no es transmitir, sino contaminar, ¿no? Comunicar es contagiar. Y ahí hay una teoría del poder muy interesante que despliega Preciado, que es que el poder, a diferencia de la posición, si ustedes quieren, marxista, freudo-marxista, que pensaba el poder en términos de represión o de opresión, tampoco
hay una diferencia respecto de cómo lo pensaba Foucault como producción. El poder acá es pensado como adicción. El poder es algo que nos incita a consumir, ¿no? Esto ya lo había planteado Preciado en otro libro que era Texto Yonki, donde hablaba de la idea de que el poder funcionaba por la inducción, digamos, ¿no? Por lo que él llamaba un ciclo de incitación o excitación, frustración, excitación, ¿no? Esta es la idea. Entonces el poder petrosexo racial es adictivo. ¿Mm? ¿Y por qué el capitalismo es tan efectivo? Porque genera adicción, dice Preciado, ¿no? Porque uno es adicto, uno no puede salir de esta dinámica de consumo y demás, ¿no? Y la deuda es la prueba evidente de esa adicción, dice Preciado. Voy a, digamos, a la parte central del libro, todo eso está en los primeros capítulos. El capítulo sin duda más importante del libro es el más largo, muy extenso, es el capítulo quinto, que se llama Diforia Mundi, precisamente, que va de la página 87 a la 504. En ese capítulo, bueno, ahí vuelve a citar a Gunther Anders de su viaje a Hiroshima y Nagasaki, a participar del Congreso Internacional, de un Congreso Internacional en 1959 contra las bombas A y H, y ahí establece la correspondencia con Ederle, que es este piloto que les comenté, que arrojó las bombas atómicas y demás, que es declarado loco y difórico por parte del gobierno, por él mismo pedir ser juzgado por sus crímenes. Él toma conciencia de lo que hizo. Y a partir de ahí Preciado repite mucho esta forma que tiene de escribir Preciado tipo mantra o tipo rapsoda, de repetir todo el tiempo, ¿no? Time is out of joint, ¿no? Que es una frase que él toma de Shakespeare, de Hamlet, ¿no? Que lo dice el propio Hamlet, ¿no? Time is out of joint, que es difícil de traducir. Preciado lo traduce como el tiempo se ha salido de sus bisagras, se ha desajustado, se ha vuelto injusto. Y a partir de ahí, sobre todo, hay tres grandes, yo diría, elementos. Por un lado, la gestión del COVID-19, es la parte donde se centra en la gestión del COVID, el auge de las políticas identitarias, por izquierda y por derecha, y el fascismo del siglo XXI, o lo que es la derecha alternativa, digo, sobre todo el trampismo, el asalto al Capitolio. Esos son los tres elementos que va a analizar Preciado con mucho detalle, ¿no? Hay una suerte de discurso, una suerte de umbral o de bisagra, que es el incendio de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que lo menciona el 15 de abril de 2019, y luego a partir del 9 de enero de 2020, cuando las autoridades chinas reconocen frente a la OMS la existencia de un nuevo brote de neumonía, producto de un coronavirus desconocido, ahí aparece la segunda fecha central. Todo lo que tiene que ver con la gestión del COVID es impresionante. Gran parte de eso yo creo que es como una suerte de expansión de un largo artículo que Preciado publicó el 28 de marzo de 2020 en El País. Apenas el coronavirus, apenas el COVID había aparecido fuerte, que se llama Aprendiendo del Virus. Ese artículo es extraordinario. Y ahí Preciado hace un análisis muy crítico de las políticas de los gobiernos, de las políticas disciplinarias, de confinamiento, digamos, ¿no? Hace un repaso, por ejemplo, hecha a mano de nociones, o sea, trata de comparar cómo se gestionó el sífilis y el SIDA, ¿no? El sífilis en 1494, el SIDA en la década del 80, y ve que con el coronavirus pasa algo parecido, o sea, con el COVID es lo mismo. Se trata de buscar un chivo expiatorio. En el caso de la, digamos, de la cuestión de la sífilis, quienes recaían como las culpables eran las prostitutas. En el caso del SIDA, digamos, esto pasaba con lo que llama Preciado las 5 Hs, los haitianos, los homosexuales, hookers, las prostitutas, los hemofílicos y los heroinómanos, ¿no? O sea, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿no? Para excluirlo, para dar cuenta de una dinámica de la exclusión. O sea, ahí juega, hecha mano de Roberto Espósito, un autor italiano que habla de que la comunidad se constituye a partir de la inmunidad, comunidad-inmunidad. Y cómo hay comunidad si hay exclusión de algunos, digamos, ¿no? O sea, habrá cuerpos exentos de tributos que son inmunes y aquellos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos, los que transmiten ese virus, son excluidos, son reprimidos o incluso hasta son exterminados, digamos, ¿no? Y ahí Preciado dice muy claramente, digamos, ¿no?, que la sífilis no se curó producto de la represión y la reclusión de las prostitutas, sino producto del descubrimiento de los antibióticos y la penicilina.
Lo mismo con el SIDA, digamos, ¿no? Con el virus del HIV. Eh, no, a ver, hubo una campaña muy fuertemente criminalizadora, moralizante contra la homosexualidad, incluso contra el consumo de drogas, digamos, recreativas, eh, que trató de fijar un estigma, digamos, ¿no? Digamos, en el SIDA en 1980. Y en verdad, digamos, lejos de que estas políticas represoras o si ustedes quieren disciplinarias, estigmatizantes funcionen, lo que funciona en todo caso es la despatologización o las triterapias que hicieron del HIV digamos, un digamos, estado crónico, básicamente. No puede convivir con eso. Entonces, lo que marca Preciado es que las políticas disciplinarias no funcionan. Lo que funciona es la ciencia, en ese sentido, digamos, ¿no? En este aspecto. Bueno, todo esto es repasado con mucho detalle, obviamente analiza las políticas de biovigilancia de Corea del Sur, Taiwán, las políticas disciplinarias de confinamiento duro que se dieron en Italia, en España, acá en la Argentina también, digamos que no han sido efectivas, que no fueron efectivas porque no frenaron muertes, digamos, y todo eso origina una suerte de estado ciberautoritario, que Preciado denuncia con mucho detalle. La segunda parte es muy interesante, que tiene que ver con las políticas identitarias. Ahí Preciado lo que va a decir es que hay una paradoja, o sea, como una cantidad de movimientos de minorías que surgieron al calor de la descolonización, de la de una crítica al patriarcado, etcétera, terminaron dividiendo en movimientos fuertemente identitarios, digamos, ¿no? A partir de elementos subalternos como la raza, el sexo y el género, y se cristalizaron en políticas de la identidad que naturalizaron las diferencias, ¿no? Esto es un problema. Preciado lo que va a plantear es lo contrario, echando mano de Foucault, decir, bueno, hagamos una crítica a la identidad es un inexistente, es una ficción, son ficciones, son posiciones que uno ocupa, digamos, ¿no? Y de hecho, esta figura del simbionte político que Preciado plantea como alternativa al sujeto político, tiene que encarnar esta inexistencia a la identidad. O sea, salgamos de esta lógica identitaria que obviamente por izquierda aparece y además es muy poco efectiva, y por derecha también se ve, sobre todo en las identidades de los estados-nación que vuelven, de la recuperación de la familia tipo, que también vuelve, digamos, ¿no? De la recuperación de una virilidad, de una suerte de machismo también como reacción a la diversidad y el feminismo. Así, hay una suerte de lucha entre dos posiciones identitarias, ¿no? Y también es muy interesante esta suerte de bandera de la libertad, del concepto de libertad, que toma la derecha dura, digamos, ¿no? Y ahí Preciado trata de disputar desde una posición de izquierda o anarco-queer, si ustedes quieren, el concepto de libertad, cosa que me parece muy interesante, digamos, ¿no? Preciado tiene una posición que es de izquierda radical, digamos, pero trata de recuperar o trata de disputar la noción de libertad. Entonces, que es una libertad que no tiene que ver con la libertad, o sea, con esa libertad individual que toma la derecha reaccionaria, que en el fondo a ver, es una suerte de, entre comillas, libertad, porque es una libertad como uso y abuso de privilegios, ¿no? Es una libertad muy restringida. Y Preciado lo disputa. Toda la parte para mí más interesante del libro es el análisis que hace detallado del asalto al Capitolio, de los seguidores de Donald Trump, es muy interesante. Eso lo llama la estética fake del negacionismo, digamos, el nuevo cuerpo fascista, analiza casos de Polonia, Hungría como laboratorios de derecha dura, digamos, ¿no? Como laboratorios contrarrevolucionarios, y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que lo llama Happening Necrokitsch, ¿no? Entonces ahí juega mucho con la hipérbole, ¿no? O sea, como la nueva derecha, como esta derecha dura, es hiperbólica, es grotesca, es exagerada, digamos, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en un cuerpo que analiza con mucho detalle, que es el cuerpo de Jake Angeli, que es el líder de este movimiento conspiracionista QAnon, eh, que lo ve como una suerte de performance, hay un elemento performativo. Ese asalto al Capitolio tuvo la finalidad de ser recreado, filmado, estetizado, ¿no? Encarnado en cuerpos tatuados, con, no sé, con elementos nórdicos, con elementos del Ku Klux Klan, digamos, etc.
con elementos paganos, con la tradición del fascismo europeo, etc. Todo eso se ve en la corporalidad. Muy interesante cómo lo analiza. Y por último, hacia el final, digamos, del libro, bueno, Preciado plantea, bueno, cómo resistir frente a esto, o hay posibilidad de cambio. Preciado tiene una hipótesis revolucionaria, digamos, ¿no? Ahora, es una hipótesis revolucionaria que tiene diferentes etapas, que las marca, ¿no? En el cual este simbionte relacional sería el sujeto privilegiado. Ese simbionte relacional son las minorías, básicamente, son minorías raciales, son minorías sexuales. Eh, digamos, en este capítulo, que es el anteúltimo, Preciado plantea 14 estrategias micropolíticas, ¿no? 14 prácticas disidentes o estrategias micropolíticas, no sé, desidentificación, desnormalización, colectivización, desmercantilización, que algunas a mí me parecen inviables, me parecen naif, me parecen imposibles de realizar, otras me parecen que ya están realizadas, otras me parece que en las sociedades progresistas y liberales que a mí me interesan o que yo creo que son buenas, existen, digamos, ¿no? Porque todo este tipo de experimentación de la subjetividad es posible en sociedades que seguramente Preciado rechaza, pero que se da. Entonces, ahí es donde yo marco cierta distancia. Me parece que la posición tan maximalista, tan revolucionaria de Preciado es poco consistente, ¿no? A mí me parece que Preciado tiene este doblez. Me parece un filósofo muy lúcido para hacer diagnósticos, para hacer análisis. Me parece que analiza el poder con un detalle impresionante. Pero todo eso que tiene de bueno para analizar el poder, tan detallado desde el punto de vista del diagnóstico, si ustedes quieren, no lo tiene al momento de plantear proposiciones viables desde el punto de vista político. Seguramente la diferencia es que mi perspectiva es reformista, no revolucionaria. Yo no creo en la revolución. O sea, creo, como decía Deleuze, que todas las revoluciones terminan mal, terminan precisamente impidiendo el devenir revolucionario de las subjetividades, que es lo que Preciado quiere. Entonces, ahí yo veo una inconsistencia que no es de ahora, lo veo desde muchos libros de Preciado, digamos, ¿no? De hecho, les leo esta cita, dice: sí es cierto que los cambios necesarios son estructurales y que en último término demandan un cambio de paradigma. Ninguno de estos cambios podrá ser operado si no es a través de prácticas concretas de transformación micropolítica. No hay cambio abstracto, no hay futuro, la revolución siempre es un proceso. Esto lo dice la página 530. Claro, es un proceso, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esa noción de micropolítica, de transformación de la vida cotidiana, de transformación de la subjetividad, de creación de nuevas formas de vida, eh, Preciado cree que puede cambiar la correlación de fuerzas con este capitalismo petrosexo racial. A mí me parece muy ingenuo eso. Me parece que no va a cambiar esa correlación de fuerzas. Me parece que en todo caso va a ser axiomatizado, me parece que en todo caso no sé, en todo caso uno puede plantear reformas al interior de esa dinámica, pero bueno, es ahí donde se ve, me parece, el tono tan utópico que efectivamente el libro termina con una suerte de apelación a los activistas, o como Preciado llama, activistes. Está escrita esa última parte en lenguaje inclusivo, con la E. Yo no lo uso, no me molesta, digamos, pero no lo uso. Bueno, lo que llaman nuevos activistes, que esos activistas serían básicamente estas minorías o estos simbiontes políticos, y está escrito con un tono un poco evangélico, un poco misionero, digamos, ¿no? Que a mí no me gusta. Eso debo ser honesto, a mí me genera un poco de distancia, me parece, no sé, es una retórica un poco sacralizante, arma una suerte de panteón de filósofos o de artistas eh, que a mí no me gusta. No, yo creo que sacralizar filósofos o sacralizar artistas no es un buen camino, digamos. No eran hombres con sus características, y que uno puede admirarlos, digo, pero no sacralizarlos. Entonces, ahí ya la última parte a mí no me interesa del libro, o me produce un poco de distancia, digamos, ¿no? Y un poco para cerrar esta reseña, digamos, lo que diría es eso, que me parece un extraordinario libro en cuanto al diagnóstico que hace del presente para entender la lógica del poder, digamos, actual, ¿no? De cómo funciona el capitalismo. Me parece muy lúcido cómo analiza la cuestión de la gestión de la pandemia. Me parece que ahí pueden estar de acuerdo posiciones muy diversas incluso, en cómo lo ve Preciado.
Es muy interesante todo lo que tiene que ver con su análisis también de la nueva derecha, ¿no? Todo eso me parece extraordinario el libro. Y también su propio proceso subjetivo, personal, su creación de categorías, todo eso hace de un libro que interpela, que mueve. El punto flojo, esta es mi perspectiva, es mi valoración, es esa cuestión proposicional o programática que yo creo que es inconsistente, que creo que es poco efectiva, y que creo que, bueno, tal vez es más un rechazo a determinadas cuestiones, no sé cómo llamarlas, burguesas o reformistas, desde el sentimiento que desde la racionalidad. Entonces ahí me parece que hay un límite en Preciado, digamos, ¿no? Pero esta es mi mirada, ¿no? El libro igual lo recomiendo fuertemente. Ahí está Diforia Mundi, anagrama, ¿no? Acá tengo, bueno, como lo ven, estoy estudiándolo. Tal vez puedo despedirme leyendo un fragmento que a mí me gustó, que es más que nada, les diría, es más que nada por la sensibilidad, ¿no? No tanto por lo conceptual, porque lo conceptual ya lo comenté. La sensibilidad. Se llama La imposible dedicatoria y habla del vínculo de él con sus padres. Sus padres son dos españoles muy grandes, que por supuesto que no entienden nada de la transición de género que hizo. Entonces vean lo que dice. Durante el confinamiento, entre el desorden del tiempo y la reorganización de las tareas cotidianas que el paro generalizado propicia, he adoptado un nuevo hábito. Cada día, a las 8:30 de la tarde, después de salir al balcón a aplaudir o a gritar, respondo a la llamada por videoconferencia de mis padres. Ellos están en una ciudad del norte de Castilla, yo en un barrio de París. Antes del coronavirus nos hablábamos una vez cada 2 meses, en las ocasiones importantes, las fiestas, los cumpleaños. Pero ahora la llamada diaria se ha vuelto una bomba de oxígeno. Eso es lo que dice mi madre, que siempre ha tenido talento para el melodrama. Cuando se abre la pantalla, verte es como salir y respirar. Mi padre tiene 90 años, es un hombre dinámico que antes del encierro caminaba cada día 8 kilómetros. Es también un hombre frío, un niño abandonado por su propio padre que creció sin afecto, pensando que el trabajo era su única razón de existir. Aunque hay provisión de salir para los mayores, mi padre sale cada día a comprar el pan a 200 metros de casa, con sus guantes y su mascarilla. Nadie puede negarle eso, dice mi madre, y añade, cuando mi padre se aleja, quizás ya nunca más volvamos a pasear juntos por la calle. Quizás esta sea su última primavera, tiene que poder salir. Mi madre me llama unas veces en masculino, otras en femenino, pero siempre Paul. Y me gusta cuando mi padre pregunta, ¿quién llama? Y mi madre responde, es nuestro Paul. Ella lo imagina así, escrito así. Cada día mi padre inspecciona mi rostro, como si escrutara en la pantalla los cambios producidos por la transición de género, pero también como si buscara su rostro en el mío. Cada vez te pareces más a tu padre, dice mi madre. La transición ha subrayado la similitud de nuestros cuerpos y de nuestros rostros, como sacando a flote un fenotipo que el estrógeno mantenía escondido. Aunque no se lo digo, ese parecido resulta tan inquietante o tan conmovedor para mí como para él. Me parece muy hermoso este fragmento porque tiene esto el libro también, ¿no? Tiene mucha sensibilidad y es raro que un filósofo hable tan en primera persona de ese vínculo afectivo con sus padres sobre esta cuestión, ¿no? Padres que, por supuesto, que les cuesta que entiendan todo este proceso personal. Así que el libro tiene esto, o sea, tiene alto vuelo conceptual, como lo que dijimos, posiciones políticas extremas, tiene sensibilidad. Es un gran libro, yo discuto mucho con el libro, tengo todo marcado, discuto mucho y también, por otra parte, admiro el trabajo que hace con los conceptos y con el lenguaje como alguien que se dedica a la filosofía. Admiro mucho a Preciado. Así que bueno, este es el primero de los videos de una serie de 4 libros de 2022. Espero que les interese. Por último, vamos a hacer, esto ya es un aviso, digamos, vamos a hacer seguramente un seminario de Preciado, un curso virtual este año, así que si les interesó este libro, si les interesa leerlo, voy a analizarlo, vamos a trabajarlo en detalle en clases, ¿no? Así que prontamente vamos a comunicar eso. Bueno, en una semana nos volvemos a encontrar en otro video, en otra reseña virtual sobre otro libro.
otro de los 4 libros del 22. Les mando un abrazo.